Vieja parásita. Lárguese de aquí antes de que llame a la policía. Eso me gritó mi nuera desde la puerta de la casa que yo misma construí con mis manos. Tenía el rostro deformado por el desprecio, y en sus ojos vi algo que me heló el alma. Placer. Ni siquiera me dejó entrar. Mis propias llaves ya no abrían la cerradura. En ese instante comprendí que algo mucho más cruel que una simple discusión familiar estaba ocurriendo. El viento del mar soplaba con fuerza, levantando el olor salado que siempre me había hecho sentir en paz. Pero aquella mañana, ese mismo aroma me supo a derrota. Frente a mí, la Casa Blanca con persianas azules, mi orgullo, mi refugio, se había convertido en un territorio hostil. Escuché risas adentro, música, pasos de gente desconocida. Cada sonido era una puñalada silenciosa. Me quedé quieta unos segundos, con las llaves temblando en mi mano. No quise mostrar rabia, no delante de ella. Solo respiré hondo y dije lo único que pude. Jimena, esta casa es mía. No entiendo qué haces aquí. Ella rió, una risa corta y venenosa. Rodrigo me dijo que podíamos usarla cuando quisiéramos. Tú ya estás mayor, Isabel, deberías descansar. Su voz sonaba tranquila, pero sus palabras eran dagas. Detrás de ella, en la terraza, reconocí a su madre, usando mi bata. Mis sillas de mimbre estaban cubiertas de toallas, mis macetas rotas. Todo aquello me pertenecía, y sin embargo ya no era mío. Cerré los ojos un instante. Quise recordar los días en que la construimos. Yo tenía 48 años, y mi esposo aún vivía. Trabajábamos de sol a sol para ahorrar cada euro. Después de su muerte, seguir levantando esa casa se convirtió en mi forma de seguir respirando. Cada azulejo era una promesa, cada planta un recuerdo. Verla ahora invadida por extraños me hizo sentir una mezcla amarga de humillación y rabia contenida. Intenté mantener la calma. Solo venía a pasar el fin de semana. Avísame cuando terminen y vuelvo. Jimena se cruzó de brazos. No hay nada que avisar. Hemos decidido quedarnos una temporada. Rodrigo ya lo sabe. Mi garganta se cerró. ¿Una temporada? Esta es mi casa, Jimena. Ella dio un paso adelante, tan cerca que pude oler su perfume caro. No empieces con tus dramas, Isabel. Los niños necesitan espacio, y tú apenas vienes. Acepta que los tiempos cambian. Sentí que mi pecho se encogía. No era solo la casa, era el desprecio, la manera en que me miraba como si mi edad me restara valor, la forma en que pronunciaba mi nombre, sin cariño, sin respeto. Detrás de ella, escuché a su madre decir: «Tranquila, hija, en unos días todo será legal». Me quedé helada. ¿Legal? ¿Qué quieren decir con eso? Las dos se miraron, y Jimena fingió una sonrisa. Nada, suegra. Usted siempre tan desconfiada. Me di media vuelta antes de que notaran mis lágrimas. Caminé lentamente hasta el coche, con pasos pesados, pero la cabeza erguida. No iba a darles el gusto de verme derrumbarme. Mientras conducía por la carretera costera, el mar a mi izquierda me acompañaba en silencio. El rugido de las olas parecía repetir una sola frase: «Descubre la verdad». En el hotel donde me hospedé esa noche, apenas pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba su voz. «Vieja parásita». Esa frase se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Al amanecer, me senté en el balcón del hotel, mirando las luces del pueblo reflejadas sobre el agua. Y fue ahí, entre el olor del café y el sonido de las gaviotas, donde una idea comenzó a tomar forma. No iba a dejar que me arrebataran lo que construí con mis propias manos. Volví mentalmente a cada detalle: los recibos de la hipoteca, los pagos de mantenimiento, los impuestos. Todo estaba a mi nombre. No había manera legal de que ellos tomaran posesión sin mi consentimiento. Pero esas palabras, «en unos días todo será legal», no eran una coincidencia. Había un plan detrás. Mi corazón se endureció. Recordé la última vez que vi a Rodrigo. Estaba distraído, nervioso, evitando mi mirada. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió con evasivas. Ahora todo tenía sentido. Él sabía. Durante el desayuno en el restaurante del hotel, hojeé un periódico local. En la sección legal, un titular me llamó la atención:
Aumentan los fraudes patrimoniales contra personas mayores. Sentí un escalofrío. Era como si el destino me hablara directamente. Dejé el café a medio tomar y salí a caminar por la playa. El sol apenas despuntaba y las olas mojaban mis pies descalzos. El aire fresco me devolvió la claridad que necesitaba. Si iban a robarme, no iba a ser en silencio. Esa casa representaba mi vida entera, la independencia que me gané después de enviudar, la dignidad de una mujer que nunca pidió nada a nadie. No podía permitir que me la arrebataran bajo pretexto de ayudarme. Al mediodía, volví a mi coche y conduje de regreso a Madrid. Tenía que confirmar mis sospechas. Al llegar a casa, revisé mi escritorio. En un cajón, encontré una copia de los documentos que había firmado semanas atrás, cuando Jimena me pidió actualizar el seguro. Lo saqué despacio, con las manos temblorosas. El encabezado decía: solicitud de cambio de titularidad. Mi nombre, el de Rodrigo, el de Jimena, y mi firma al final. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me apoyé en la pared para no caer. Ellos habían usado mi confianza para robarme. Mi propio yo. Esa noche, mientras sostenía los papeles en mis manos, juré en silencio: no volverán a llamarme vieja parásita, y no volverán a reírse de mí. Sabía que debía actuar con cabeza fría. La rabia no me serviría de nada. Lo primero era entender hasta dónde habían llegado. Guardé los documentos en una carpeta y me senté frente a la ventana. Desde ahí podía ver las luces de Madrid titilando a lo lejos. Pensé en mi esposo, en lo que me habría dicho: no te dejes, Isabel, tú sabes lo que vales. Sus palabras imaginarias fueron el impulso que necesitaba. La noche se hizo larga. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi mente tejía un plan. Tenía que descubrir quién los estaba ayudando. Ninguna notaría aceptaría un cambio de propiedad sin pruebas de incapacidad. Eso significaba que había más manos sucias en esta historia. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, ya lo tenía claro. Regresaría a Nerja, buscaría a alguien que supiera leer entre líneas legales y encontraría la raíz de esa traición. Antes de salir, tomé una foto vieja de Rodrigo cuando era niño. En ella sonreía, con arena en las mejillas y una mirada inocente que ya no existía. Acaricié la imagen y susurré: te voy a enseñar, hijo, que la dignidad no se roba. Salí de casa con la carpeta bajo el brazo. El sol empezaba a filtrarse entre los edificios y el aire olía a comienzos nuevos. Mientras el tren partía hacia el sur, miré por la ventana y sentí que dejaba atrás no solo la ciudad, sino también la ingenuidad de una madre que aún creía en la bondad incondicional de su familia. Ahora era otra mujer. Una que había sido humillada, sí, pero que estaba dispuesta a luchar. Aquel viaje de vuelta a Nerja fue el más largo de mi vida. El tren avanzaba entre campos dorados, pero yo apenas veía el paisaje. En mi mente solo resonaban 2 palabras: cambio de titularidad. No podía comprender cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento la confianza se transformó en una trampa? Al llegar, me dirigí directo a casa de mi vieja amiga, doña Carmen, una mujer de 65 años, que había trabajado años en una notaría del pueblo. Cuando me vio, se alarmó por mi aspecto. Isabel, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma. Le mostré los documentos. Su expresión cambió por completo. Esto no es un seguro. Es una cesión parcial de derechos de propiedad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Puedo revertirlo? Ella suspiró. Si los papeles se registran oficialmente, será complicado, pero todavía hay tiempo. Pasamos horas revisando cada línea. Carmen subrayaba, escribía notas al margen, me explicaba los términos legales. Descubrí que la firma estaba acompañada por una supuesta evaluación médica sobre mi fragilidad mental. Aquello era el colmo. ¿Fragilidad mental? Yo manejo mis cuentas, pago mis impuestos, conduzco sola hasta aquí. Carmen apretó mi mano. Eso demuestra que el informe es falso. Necesitamos un abogado de familia especializado en fraude patrimonial. Esa misma tarde me recomendó a Tomás Galindo, un abogado local con fama de incorruptible. Su despacho olía a madera y papel antiguo, y en sus estanterías había más códigos civiles que adornos.
Me recibió con una amabilidad sobria. Doña Isabel, cuénteme todo desde el principio. Le relaté cada detalle, desde el grito de mi nuera hasta la frase sobre la legalidad. Cuando terminé, él asintió. Lo que describe es un caso clásico de abuso familiar. Quieren declararla incapaz para apropiarse de su casa. Yo lo miré directo a los ojos. No lo permitiré. Entonces, empiece por reunir toda la documentación que pruebe su capacidad y su propiedad. Facturas, recibos, extractos bancarios, cualquier cosa que lleve su nombre. Volví al hotel esa noche con una mezcla de cansancio y determinación. Rebusqué en mis carpetas. Preparé un inventario completo. Pagos de mantenimiento, escrituras, incluso los recibos del mobiliario que compré hace años. Al día siguiente, llevé todo al despacho. Tomás revisó los papeles con precisión quirúrgica. Perfecto. Esto bastará para frenar cualquier intento de transferencia. Pero necesitamos una prueba del fraude. Me explicó su plan. Instalar una cámara discreta en la casa, alegando motivos de seguridad, para registrar quién entraba y qué hacía con mis cosas. A través de un conocido en la policía local, obtuvimos permiso para colocarla en la fachada. 2 días después, revisamos las grabaciones. En una de ellas, se veía a Jimena revisando mis cajones, sacando documentos, haciendo llamadas. Y en otra, aún más incriminatoria, se le escuchaba decir: «Con estos papeles todo quedará a nuestro nombre. Rodrigo firmará sin pensarlo». Cuando oí su voz, algo dentro de mí se quebró. No era solo rabia, era una tristeza profunda, como si de pronto entendiera que mi familia se había roto para siempre. Tomás detuvo el video. «Tenemos suficiente para una denuncia. Quiero hacerlo cuanto antes», respondí sin dudar. «Antes, debemos preparar un peritaje médico que certifique su salud mental. Si ellos alegan demencia, debemos demostrar lo contrario». El médico forense me examinó al día siguiente. Después de 1 hora de pruebas, firmó su informe. La señora Isabel Martín presenta lucidez total, memoria íntegra y juicio lógico. Tomás sonrió al leerlo. Esto anula el documento falso. Pero aún falta algo más. Me mostró una copia del supuesto informe que Jimena había presentado. En él figuraba el sello de una clínica privada y la firma de un tal doctor Barea. Tomás hizo una llamada rápida. «Conozco esa clínica. Ya hubo denuncias similares. Este doctor ha emitido varios certificados fraudulentos para transferencias de herencia». Me quedé helada. «Entonces no soy la primera». «No, pero puede ser la última, si actuamos rápido». Esa noche, me senté frente al mar. Las luces del paseo marítimo brillaban sobre el agua oscura. Pensé en Rodrigo, en cómo un hijo podía permitir algo así. Recordé su infancia, sus rodillas raspadas, sus risas. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que la sangre? El dolor era tan intenso que tuve que cerrar los ojos para no llorar. A la mañana siguiente, regresé al despacho. Tomás ya tenía redactada la demanda: intento de fraude patrimonial y falsificación de documentos médicos. Al verla firmada con mi nombre, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Era el primer paso de una guerra silenciosa. Antes de irme, Tomás me detuvo. «Doña Isabel, debo advertirle. Cuando presentemos esto, su familia reaccionará. Habrá enfrentamientos, quizá insultos. ¿Está preparada?», le respondí con calma. Después de que me llamaran parásita en mi propia puerta, ya nada puede herirme más. Él asintió, comprendiendo. «Entonces prepárese. Mañana mismo iniciaremos el proceso». Esa noche apenas dormí. Sentía que algo grande estaba a punto de estallar. La rabia que había intentado esconder por días se convirtió en energía pura. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y aunque el miedo me acompañaba, la certeza de estar haciendo lo correcto me dio fuerzas. Al amanecer, antes de salir del hotel, miré por última vez la carpeta con los documentos. Ya no era solo papel. Era mi historia, mi dignidad, mi vida entera condensada en hojas que demostrarían quién era yo realmente. Subí al coche y conduje hacia el juzgado de Málaga, con el corazón firme y la cabeza alta. A partir de ese momento, dejé de ser la víctima.
Había comenzado mi defensa. El día de la audiencia fue gris, con un cielo cubierto que parecía reflejar exactamente lo que sentía por dentro. Tomás caminaba a mi lado, con su portafolio lleno de documentos y su paso decidido. Yo, en cambio, llevaba dentro una mezcla de ansiedad y fuerza contenida. Era el momento de mirar de frente a quienes habían intentado destruirme. Al llegar al juzgado, vi a Rodrigo y a Jimena esperando junto a su abogado. Ella vestía con elegancia estudiada, con ese aire de superioridad que tanto la caracterizaba. Él, en cambio, evitó mirarme. Tenía los hombros caídos, la mirada baja. Por un segundo, quise creer que aún quedaba algo de vergüenza en su corazón. La jueza revisó los papeles con serenidad. Tomás explicó con precisión cada prueba. Los recibos, las facturas, el informe médico auténtico y finalmente el video. Cuando se escuchó la voz de Jimena diciendo: «Con estos papeles todo quedará a nuestro nombre», la sala entera quedó en silencio. Ella palideció y Rodrigo cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Yo no dije una palabra, solo observé, con las manos entrelazadas, mientras la verdad hablaba por sí sola. Al salir, Tomás me susurró: «El desalojo será inminente. Prepárese para recuperar su casa». Me costaba creerlo. Era como despertar de una pesadilla que aún no terminaba. 2 días después, un oficial de la Guardia Civil se presentó conmigo en la casa de Nerja. Cuando la patrulla se detuvo frente a la fachada blanca, sentí que el aire se detenía. Dentro se escuchaban voces y el ruido de cubiertos. Golpeamos la puerta. Una mujer abrió con expresión confundida. Era la madre de Jimena. Detrás de ella, Jimena se levantó de la mesa con una sonrisa congelada. «¿Qué significa esto?», preguntó fingiendo inocencia. Tomás habló con voz firme. «Señora Jimena López, traemos una orden judicial de desalojo inmediato. Esta propiedad pertenece legalmente a la señora Isabel Martín». Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego empezaron los gritos, las excusas, el caos. «Esto es un abuso. Tenemos niños pequeños. Ella está manipulando todo». Los vecinos, alertados por el ruido, salieron a mirar desde sus balcones. Era el espectáculo de la verdad expuesta ante todos. Rodrigo llegó corriendo unos minutos después. Su rostro reflejaba desesperación. «Mamá, por favor, no hagas esto así», dijo entre jadeos. Le miré sin odio, pero sin compasión. «Yo no lo hago, hijo. Lo hace la ley». Intentó tocarme el brazo, pero retrocedí. En sus ojos vi el miedo de quien por fin entiende que las consecuencias han llegado. El oficial enumeró los cargos: fraude patrimonial, falsificación documental, abuso contra persona mayor. Cada palabra era una piedra cayendo sobre sus conciencias. Jimena, nerviosa, trató de mantener el control. «No tienen pruebas de que mi suegra no sabía lo que firmaba». Tomás encendió la tableta y mostró las imágenes. Ella misma, frente a la cámara, revisando mis cajones. «Esto también lo soñamos, señora». El color desapareció de su rostro. Rodrigo bajó la cabeza. La jueza había dado a la familia 2 horas para recoger sus cosas. Durante ese tiempo, yo observé en silencio cómo metían sus pertenencias en bolsas de plástico. Los niños lloraban. El sonido me rompía el corazón, pero también me recordaba que el dolor no siempre significa injusticia. Algunos gritos se colaban desde dentro, reproches, insultos, acusaciones mutuas. Era el eco del derrumbe de un castillo construido sobre la mentira. Cuando Jimena salió con la última maleta, se detuvo frente a mí. Su voz temblaba entre la rabia y la humillación. «Te arrepentirás de esto. Rodrigo y yo no te perdonaremos nunca». No respondí. Solo la miré con esa calma que tanto la enfurecía, porque entendí que no hacía falta defenderme. Ya lo había hecho la verdad. Rodrigo fue el último en salir. Se detuvo en la puerta, sosteniendo una caja con papeles y recuerdos. «¿De verdad crees que esto es justicia, mamá?», preguntó con voz quebrada. «Creo que es lo único que te enseñará el valor de la dignidad», respondí. «¿Y la familia?», insistió. «La familia no se roba entre sí». Cuando la patrulla se alejó, el silencio llenó la casa. Solo quedaba el sonido del mar golpeando suavemente contra la costa. Tomás se acercó y me entregó las llaves. «Está hecho, señora.
Su casa vuelve a ser suya. Las tomé con las manos temblorosas. Por primera vez en semanas, respiré sin miedo. Subí lentamente las escaleras, observando cada rincón. Las paredes olían a desorden, a perfume ajeno, a invasión. Pero bajo ese olor persistía algo más fuerte. La memoria de lo que fui. Me senté en la terraza, la misma desde la cual un día me gritaron, vieja parásita. Ahora el viento era mío otra vez. Miré el horizonte y sentí que, aunque había ganado, algo dentro de mí había muerto. El amor de madre no se extingue de un día para otro, pero se transforma. Y ese día, el mío se convirtió en piedra. Esa noche, mientras el mar rugía, llamé a mi hermana Laura en Tánger. Le conté todo, desde la traición hasta la recuperación. Su voz, cálida y firme, me respondió: Isabel, no perdiste un hijo, perdiste una ilusión. Y a veces, perder una ilusión es lo que te devuelve la libertad. Sus palabras me acompañaron mientras cerraba los ojos. Por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos, abrazada por el sonido del mar y la certeza de haber recuperado mi lugar en el mundo. Los días siguientes, al desalojo, fueron extraños. Caminaba por la casa y cada rincón me hablaba con una voz distinta, la del pasado, la del dolor y la del alivio. Las risas ajenas ya no resonaban, pero quedaban las huellas del caos, manchas en la pared, muebles rayados, macetas rotas. Contraté a una mujer del pueblo, María Elena, para ayudarme a limpiar. Trabajó en silencio, como si entendiera que aquella no era solo una casa sucia, sino una herida que necesitaba cerrarse poco a poco. Mientras ella fregaba el suelo, yo recogía los objetos esparcidos, un marco roto, una taza sin asa, mi delantal favorito. Cada cosa tenía una historia, y volver a tocarlas era recordar quién era antes de toda esta guerra. Al final del día, el olor del desinfectante se mezcló con el de las flores del jardín, y sentí algo parecido a la paz. Tomás me llamó por la noche. Doña Isabel, el juez ha confirmado la sentencia. Su nuera y su hijo deberán pagar una multa de 25.000 euros cada uno, más los costes del proceso. El médico que firmó el informe falso ha sido suspendido. Se ha hecho justicia. Me quedé en silencio. No sentí alegría. Solo una profunda calma, como si una tormenta hubiera pasado finalmente. No quería venganza, solo quería cerrar el capítulo. Agradecí al abogado su profesionalismo y colgué el teléfono. Luego miré al techo y pensé en Rodrigo. ¿Estaría durmiendo? ¿Habría entendido lo que había hecho? Me costaba imaginarlo sin sentir un peso en el pecho. Esa semana, las noticias locales publicaron un artículo sobre el caso. El titular decía: Mujer mayor recupera su vivienda tras intento de fraude familiar. Al principio, me avergonzó que todos supieran lo ocurrido, pero pronto descubrí algo inesperado. Vecinos que apenas conocía me saludaban con respeto. Una anciana del mercado se me acercó y dijo: Gracias por tener el valor que muchas no tenemos. Y comprendí que mi historia no era solo mía, era la de muchas madres silenciadas por miedo o vergüenza. El tiempo empezó a curar despacio. Durante las mañanas regaba mis plantas, escuchaba la radio y cosía vestidos para las mujeres del barrio, como hacía antes. Recuperé mi rutina, mi independencia, mi dignidad. Pero algunas noches, mientras miraba el mar, las lágrimas volvían sin aviso. El amor de madre no desaparece con una sentencia. Perdonar parecía imposible, pero odiar me resultaba igual de pesado. Decidí quedarme en medio, en ese punto donde una se permite recordar sin destruirse. Un mes después, recibí una carta. Reconocí la letra de Rodrigo al instante. Tomblé antes de abrirla. Mamá, espero que estés bien. Jimena y yo aprendimos la lección. Lamento lo que pasó. Ojalá podamos hablar algún día. No respondí. No podía. Tal vez algún día, cuando el silencio deje de doler, encuentre las palabras correctas. Por ahora, necesitaba seguir viviendo sin mirar atrás. Una tarde, mientras revisaba mi armario, encontré una vieja fotografía. Rodrigo, con 8 años, sentado en la arena, sonriendo sin dientes. A su lado, mi difunto esposo y yo, riendo bajo el sol. La sostuve entre mis manos largo rato.
No era el niño el que me había traicionado, sino el hombre en que se convirtió. Y en ese pensamiento encontré algo de consuelo. Pasaron los meses y la vida volvió a su ritmo. María Elena seguía ayudándome 3 veces por semana. Plantamos rosales nuevos, cambiamos las cortinas, pintamos la terraza. La casa respiraba otra vez. Un día, ella me dijo: «¿Sabe, doña Isabel? Usted parece más joven. La tranquilidad rejuvenece». Sonreí. Tal vez tenía razón. El rencor envejece más que los años. En primavera, fui invitada a dar una charla en el Centro Comunitario de Málaga sobre los derechos de los adultos mayores. Al principio dudé, pero acepté. Frente a la audiencia, conté mi historia sin rencor, solo con hechos. Vi lágrimas, vi aplausos, y por primera vez entendí que mi dolor podía transformarse en fuerza para otros. Después de la conferencia, una mujer se acercó llorando. «Mi hijo también me quiere quitar la casa. Gracias por mostrarme que puedo defenderme». Apreté sus manos y le dije: «Nunca dejes que la edad te robe el valor». Esa noche, regresé a Nerja con el corazón más liviano. El mar estaba en calma, y la luna reflejaba un brillo suave sobre las olas. Encendí una vela en la ventana, en memoria de lo que perdí, y también de lo que recuperé. La justicia no siempre sana, pero al menos devuelve la dignidad. Y eso, para mí, era suficiente. Mientras me preparaba para dormir, oí las campanas de la iglesia lejana marcando la medianoche. Pensé en mis amigas, en mi hermana Laura, en todas las mujeres que habían cargado con silencios. Prometí no callar nunca más, porque hay batallas que una libra no solo por sí misma, sino por todas las que vendrán después. Me dormí con el rumor constante del mar y una sensación nueva en el pecho: paz. No la paz del olvido, sino la que llega cuando una mujer se mira al espejo y se reconoce a sí misma, intacta, pese a todo. Pasó casi un año desde aquel juicio. Las estaciones cambiaron, las flores del jardín volvieron a brotar, y con ellas mi deseo de vivir sin miedo. La herida seguía ahí. Sí, pero ya no sangraba. Había aprendido que la dignidad, una vez recuperada, se convierte en una armadura silenciosa. Una mañana de domingo, mientras regaba los rosales, un coche se detuvo frente a la casa. Era Rodrigo. Bajó lentamente, con la cabeza gacha, sin la arrogancia que solía acompañarlo. Por un momento pensé en cerrar la puerta, pero algo dentro de mí me pidió escuchar. Se detuvo a unos metros. «Mamá», dijo apenas en un susurro, «vine a pedir perdón». No me moví. Lo miré con la serenidad que da el tiempo. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz rota. «No vengo por dinero, ni por ayuda. Solo quería decirle que lo entendí. Todo». Hizo una pausa larga, tragando saliva. La traicioné, la humillé, y casi le quité lo que más amaba. No hay excusas. Sus palabras se quebraron en el aire. Durante años había imaginado ese momento. Pensé que gritaría, que lo echaría, que le recordaría una por una sus mentiras. Pero lo único que sentí fue un cansancio inmenso. «No tengo odio, Rodrigo», le dije despacio. «Solo pena, porque el hombre que crié desapareció el día en que el dinero le ganó al amor». Él bajó la mirada. «No espero que me perdone. Solo quería que supiera que estoy intentando ser mejor». Asentí sin hablar. Cuando se marchó, el aire se llenó de un silencio pesado, pero necesario. El perdón no siempre se dice. A veces se deja colgar en el aire, como una puerta entreabierta, que solo el tiempo decidirá si cerrar o no. Semanas después, comenzaron a visitarme mis nietos. Llegaban con timidez, con esa mezcla de inocencia y curiosidad que solo tienen los niños. Jugábamos en el jardín, horneábamos galletas, y les contaba historias de cuando su padre era pequeño. Nunca mencionaban el pasado, y yo tampoco. Pero en sus risas encontré la paz que ni los tribunales ni las sentencias habían podido darme. Un día, la mayor, Sofía, me miró mientras plantábamos tomates. «Abuela, ¿por qué tú y papá peleasteis tanto?» Sonreí, limpiando mis manos en el delantal. «A veces, cariño, los adultos cometen errores muy grandes. Tu papá y yo nos hicimos daño, pero seguimos siendo familia». Ella frunció el ceño.
Mamá dice que tú fuiste muy dura. Le respondí con dulzura. Ser firme no siempre es ser cruel. A veces hay que defender lo que es justo, aunque duela. Sofía asintió lentamente. Como cuando no dejo que mi hermano me quite mis cosas. Exactamente, dije riendo. Defender tus cosas no es pelear, es enseñarle a los demás a respetarte. Esa conversación se me quedó grabada. Comprendí que lo que había vivido ya no era solo una historia de traición, sino también una lección para las generaciones que venían detrás. Las mujeres de mi edad crecimos aprendiendo a callar, a ceder, a no incomodar. Pero yo había decidido romper ese ciclo. Con el tiempo, el pueblo empezó a conocerme no como la mujer del escándalo, sino como la que se defendió con dignidad. Las vecinas venían a pedirme consejo. Les decía siempre lo mismo. No dejes que la culpa te robe la voz. Una madre puede amar y, al mismo tiempo, poner límites. El respeto no se suplica, se construye. Los días pasaban tranquilos. A veces, al atardecer, me sentaba en la terraza con una taza de té. El sol se hundía en el Mediterráneo, y la casa, bañada en luz dorada, parecía sonreír. Era el mismo lugar donde un día me gritaron, vieja parásita, y ahora era mi refugio, mi triunfo silencioso. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Una tarde de primavera, recibí una carta anónima del centro comunitario donde había dado aquella charla meses atrás. Dentro, una nota. Gracias por enseñarnos que la edad no nos hace invisibles, sino invencibles. Lloré al leerla, porque entendí que mi historia, tan dolorosa, había servido para algo más grande que mi propia redención. Hoy tengo 70 años. Sigo viviendo sola en mi casa de Nerja, con mis flores, mi máquina de coser y mis recuerdos. A veces pienso en Rodrigo, en cómo la vida puede cambiar tanto a las personas. No sé si volveremos a ser familia como antes, pero sí sé que ambos aprendimos, él, que la avaricia destruye lo que el amor construye. Yo, que una madre también tiene derecho a decir basta. Cuando cae la noche, enciendo una lámpara junto a la ventana. La luz se refleja en el mar y, por un instante, todo parece en calma. Ya no soy la mujer que temblaba frente a una puerta cerrada. Soy la que abrió otra, la de su propio destino. Y si esta historia llega a tus oídos, quiero que recuerdes algo. La dignidad no se hereda, se defiende. El amor no debe doler. Y el perdón solo tiene sentido cuando nace de la paz, no del miedo. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Y dime, ¿tú habrías perdonado a una nuera que intentó robarte lo que construiste con tus propias manos? Porque hay heridas que sanan con el tiempo, pero la dignidad, esa, nunca se negocia.